Ahora en esta unidad vamos a discutir lo que se conoce como integrales. Entonces esta operación también es conocida como antiderivada porque como lo vamos a ver es la operación inversa a la derivada como lo estuvimos viendo en secciones anteriores. Entonces vamos a tener una forma de regresar nuestra expresión en términos a esta operación que se va a conocer como la integral o la antiderivada. Entonces la definición o la aplicación más básica que podemos ver de una integral o de una antiderivada es la siguiente. Tenemos que una antiderivada o una integral, como lo vamos a denominar más adelante como integral, de una función f es una función f mayúscula. Entonces nosotros, fíjense, vamos a ver hasta este punto lo que nos está diciendo. Vamos a hacer esta operación que se va a llamar la integral o la antiderivada de una función. Entonces nos va a resultar una función diferente. Vamos a tener un resultado después de hacer esta manipulación matemática, a la cual, si nosotros derivamos esta función, nosotros regresamos a esta función f. Si nosotros derivamos esta integral, nosotros regresamos a nuestra expresión original. Quiere decir que son sistemas opuestos. Por ejemplo, si nosotros recordamos la operación inversa de un número al cuadrado, su operación inversa es la raíz cuadrada. Por ejemplo, si nosotros hacemos la raíz cuadrada de un número al cuadrado, es la operación inversa. Entonces, de alguna forma, esta manipulación que estamos viendo también nos va a llevar a regresar a nuestra expresión original. Nosotros entonces, si hacemos la integral de una función f y nos da este resultado que tenemos acá, para comprobarlo, nosotros vamos a derivar esa expresión y vamos a obtener nuestra función original tal cual. Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar esta propiedad. Entonces en este primer caso nosotros vamos a tener esta expresión que tenemos acá. Se hace la operación que se denomina como la integral y obtenemos este resultado, esta f mayúscula, por así decirlo. Esta ya es nuestra antiderivada. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la derivada de la función f mayúscula con respecto a x y vamos a obtener lo siguiente. Pues bueno, sustituyendo lo que es la f mayúscula, en este primer caso tenemos la derivada con respecto a x de x al cuadrado más una cierta constante. Noten que aquí aparece esta constante. Si nosotros derivamos esta función, tenemos lo siguiente. Recuerden que aplicando la ley de los exponentes para la derivada, el exponente baja y después al exponente se le resta 1, entonces queda de esta forma. Después la derivada de una constante es un 0, aquí lo podemos poner de esta forma y pues bueno, esto es opcional. Como nos damos cuenta, la derivada de esta función f es igual a esta función f minúscula que tenemos acá en esta parte. Entonces, como podemos darnos cuenta, al momento de hacer la derivada de lo que se tiene o se conoce como la integral, regresamos a nuestra expresión original. Vamos a ver un segundo caso. En este caso, de forma similar, vamos a hacer la derivada de esta expresión que tenemos acá. Entonces, si nosotros derivamos, vamos a tomar lo siguiente. Vamos a hacer la derivada de la función f con respecto a x, f mayúscula. Recuerden que estamos derivando algo que se hizo como una integral. Ahora no estamos viendo los mecanismos por los cuales se llega de aquí a este resultado. Vamos a ver más adelante las reglas básicas para obtener este tipo de expresiones. Entonces vamos a derivar esta expresión que tenemos acá. Tenemos aquí 2/3, recuerden este coeficiente se queda de esta forma y después se multiplica por la derivada de esta expresión. El 3 baja y se le resta 1 al exponente y queda de esta forma. Después vamos con el segundo elemento, esto es 3 medios y después lo multiplicamos por la derivada de esta expresión que tenemos acá. El 2 baja y lo podemos poner de esta forma. Por último, la derivada de este término, tenemos lo siguiente, tenemos que esto es 2 nada más. Recuerden que aquí es x o se multiplica por 1, x a la 1 menos 1, esto va a ser un 0. Y por último, la derivada de una constante se hace 0. Entonces resolviendo queda esto de esta forma, el 3 se cancela y esto me queda 2x al cuadrado. Aquí de esta misma forma también se cancela este 2 y me queda más 3x menos 2. De esta forma, aquí recuerden que esto es x a la 0, esto es un 1 y finalmente la constante pues ya no se pone, se queda esta parte de x.
Entonces al momento de hacer la derivada de esta expresión que resultó de hacer una integral, regresamos a mi función f minúscula, f de x, que es esta de acá. Entonces esa es la forma de comprobar que realmente sí se hizo esta integral de forma correcta. Noten que siempre al momento de hacer esta operación que estamos denominando como integral va a aparecer una constante. ¿Por qué? Porque al momento de derivar, pues finalmente esa constante se va a cancelar. Vamos a ver un tercer caso. Tenemos ahora esta expresión y lo que vamos a hacer es que vamos a derivar nuevamente este resultado. Recuerden que empezamos con esta función. Se hace la operación de la antiderivada o de la integral y se llega a esa expresión de alguna forma. Todavía no vamos a ver cómo se llega, eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que voy a hacer es que voy a regresar a la expresión original haciendo la derivada. Recuerden que son operaciones opuestas, entonces vamos a hacer la derivada de esta función. Tenemos entonces la derivada con respecto a x de esta función f y vamos a tener lo siguiente. Esto lo podemos escribir, voy a ponerlo así explícitamente todavía y voy a poner mi función. La función, recuerden, voy a poner los exponentes aquí hacia arriba y me queda lo siguiente: menos 4, x a la menos 1, más 3, x a la menos 2, más una constante. Recuerden que aquí lo único que estoy haciendo es que estoy diciendo qué es lo que voy a derivar. La función que tengo aquí para derivar es esta que tenemos aquí. Lo único que hice fue que cambié los exponentes hacia arriba. Entonces ya de esta forma es más fácil de ver la regla del exponente. Recuerden que queda de esta siguiente forma. Ahora sí ya voy a derivar. Entonces tenemos aquí menos 4. Ese menos 1 que está ahí como exponente lo voy a bajar. Menos 1, x. Y después este menos 1 va a ser menos 1 menos 1. Recuerden que es la regla del exponente. Después esto es más 3 y después se multiplica por menos 2, x a la menos 2 menos 1, más la derivada de una constante que se hace 0. Queda de esta forma y ya nada más hay que resolver. Entonces es menos por menos, nos queda más, 4, x a la menos 2. Y después aquí es más por menos, esto queda negativo, 6, x a la menos 3. Y después pues el 0 queda de esa forma. Entonces ya regresando los exponentes a forma positiva, lo podemos poner como 4 dividido entre x al cuadrado, menos 6 dividido entre x al cubo, que como nos podemos dar cuenta, pues efectivamente es mi función original. Entonces la derivada de la función f con respecto a x es igual a la función f minúscula, que es esta que tenemos acá. Entonces recuerden, se hace una operación que se denomina integral y se llega a este resultado. ¿Cómo llegamos a este resultado? Lo vamos a ver más adelante, pero para regresar o para comprobar que efectivamente sí es la operación inversa, se vuelve a derivar. Entonces derivamos y obtenemos esta expresión que tenemos aquí, que me lleva a esta función que era mi función original. Vamos a ver un último caso ya para concluir esta serie de ejemplos. En este último caso tenemos esta expresión y lo que recuerden que vamos a hacer es que vamos a derivar esta expresión para ver si efectivamente la integral de mi función original es esta de aquí. Entonces voy a derivar y tiene que ser mi expresión opuesta. Entonces vamos a reescribir esta función que tenemos acá en el lado derecho, esto que estamos llamando f mayúscula, y vamos a ver entonces lo siguiente. Entonces voy a poner la derivada con respecto de x de esta función f. Va a ser igual a lo siguiente, esta es la derivada con respecto a x, ahora voy a sustituir que era esta función f mayúscula, lo voy a poner de la siguiente forma, vamos a poner 2 raíz de 7 sobre 15 y después x a la 3 medios. Recuerden que esto lo estoy escribiendo en forma, pues estoy cambiando de forma radical y lo estoy poniendo forma exponencial. Esta raíz afecta a estos dos elementos, afecta el 7, que es esta parte de aquí, y afecta a el x al cubo, por eso lo estoy poniendo como x a la 3 medios. Recuerden que la raíz cuadrada la puedo escribir también como elevado a la 1 medio. 1 medio multiplicado por el cubo que tenemos aquí, por eso tenemos esta x de esta forma, estoy separando. Después tenemos aquí lo siguiente, es menos 2 quintos, y después aquí noten cómo cambia la forma de escribir. Estos 2 novenos, esa es la raíz que tenemos acá, y después voy a multiplicar, estoy separando, x a la 5 medios, es lo mismo, más una constante, voy a ponerlo de esta forma. Entonces, ahora vamos a derivar esta expresión. Lo escribo de esta forma para que sea más fácil identificar
la regla del exponente. Recuerden que lo que me voy a enfocar es en estas x que tenemos acá. El resto son coeficientes, estas expresiones que tenemos en el lado izquierdo de estas x. Entonces vamos ahora a trabajar y vamos a ponerlo de esta forma. Recuerden que esto es una constante, estos coeficientes lo voy a dejar así. 2 raíz de 7 dividido entre 15. Y ahora sí voy a derivar. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos aquí la derivada de esta expresión. Tenemos aquí x que se le resta 1. Vamos a ponerlo así como 3 medios menos 1. Y el exponente se baja. Recuerden que aquí vamos a ponerlo de esta forma por 3 medios. Entonces aquí ya se baja y se pone de esta forma. Después esto es menos 2 quintos. Vamos a poner aquí la raíz cuadrada de 2 novenos. Afuera de esta raíz vamos a poner el exponente que es 5 medios. 5 medios y después le restamos 1 a ese exponente. 5 medios menos 1 más la derivada de una constante que ese es un 0. Entonces aquí ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificar. Tenemos aquí ya para cambiar estas constantes que tenemos aquí afuera. El 2 se va a cancelar y después aquí tenemos 3 quinceavos que me queda como dividido entre 5, como un quinto. Entonces aquí me queda raíz de 7 dividido entre 5 y después aquí esto es x, 3 medios menos 1 me queda un medio, me queda de esta forma. Y después vamos a hacer el siguiente término. El 2 se cancela, el 5 también se cancela de esta forma y nada, me queda raíz de 2 novenos multiplicado por lo siguiente aquí. 5 medios menos 1 me queda x a la 3 medios, entonces me queda aquí 3 medios. Este 1 medio y este medio que está aquí lo puedo meter a la raíz que tenemos en los lados de esta forma y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí raíz de 7 y adentro voy a poner aquí la x dividido entre 5. Recuerden por qué, porque aquí el 7 también es 7 a la 1 medio y esto como también la x está a la 1 medio, por eso lo puedo meter al mismo signo del radical. Ahora estoy regresando a la convención radical. De la misma forma, aquí 1 medio es la raíz cuadrada de x de esta forma y lo puedo meter en esta parte de aquí. Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de 2x al cubo dividido entre 9. Entonces si se fijan, nada más es cuestión de regresar a la notación radical. Este 2 que estamos aquí viendo dividiendo de esta forma es la raíz cuadrada de. Como es la raíz cuadrada y aquí también tenemos raíz cuadrada y se están multiplicando, recuerden que una propiedad de los exponentes es que lo podemos poner todo bajo el mismo signo de la raíz. Entonces queda de esta forma. Como nos podemos dar cuenta, entonces regresamos a nuestra expresión original, que es esta de aquí. Entonces pues efectivamente es la función inversa. Vamos a ver ahora algunos teoremas adicionales para poder ilustrar más a detalle esta propiedad de la integral. Aquí vemos, por ejemplo, que si la derivada de una función es 0 para todo x en un intervalo y, entonces la función f es una constante en ese intervalo y. Si nosotros hacemos nuestra integral de una constante, entonces vamos a tener esta propiedad. Si nosotros al momento de hacer la derivada de una constante regresamos a 0, pues eso también va a ser algo que podemos utilizar más adelante. Por eso en estas integrales siempre aparece una constante, porque al momento de derivarlo pues nosotros tenemos que pues se va a cancelar. Es importante cuando nosotros vamos a trabajar con algo que se conoce como una integral indefinida, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la notación de este tipo de integrales. Entonces, si tenemos lo siguiente, si la representación de algo que se conoce como una integral indefinida, recuerden, más adelante vamos a establecer a qué se refiere con una integral cuando es definida. Aquí la notación para hacer esto de la operación de la antiderivada, como lo vimos en los ejercicios anteriores, es lo siguiente. Se pone esta como S extendida, que significa finalmente una suma de elementos infinitesimales, con este diferencial de x. Aquí adentro entonces vamos a poner la expresión que nosotros queremos integrar y después esto nos va a decir que se quiere hacer esta operación de la integral. Entonces si esto lo marcamos como la operación de la integral, entonces si nosotros derivamos una integral, entonces es como si estuviéramos cancelando esta expresión de esta forma. Regresamos a mi función tal cual.
Es decir, si yo por ejemplo tenía en el caso anterior, por ejemplo, la integral de 2x de x, aquí recuerden que el 2x es mi expresión que tenía yo originalmente. Entonces si hacemos la derivada con respecto a x, o esta notación como la estamos viendo acá con d mayúscula, recuerden que es lo mismo. Entonces ahora si derivamos esta integral, la derivada y la integral se cancelan y finalmente me queda la función original, 2x. Es como si yo estuviera una expresión al cuadrado y yo estuviera sacando raíz cuadrada, por ejemplo. Entonces recuerden que es la expresión inversa. Entonces esta es la notación, recuerden, es esta notación que es como una sumatoria y después ponemos el diferencial. Esto siempre va a aparecer de esta forma. Si nosotros omitimos el diferencial de x aquí en la parte derecha, no estamos hablando bien de una integral. Entonces esto es lo que se denomina como integral indefinida. Ahora lo que vamos a ver son un par de reglas básicas. La primera regla es la regla de la suma y lo que tenemos es si tenemos un par de funciones que se están sumando o restando, la podemos partir en este caso como la integral de dos funciones de forma independiente. Entonces vamos a trabajarlo de forma aislada y al final nuestro resultado va a ser la suma de este par de integrales. Vamos a ver más adelante con algunos ejemplos cómo se puede trabajar de esta forma. Entonces esta es la regla de la suma y lo que vamos a ver a continuación es la regla de la potencia, que es la más importante en cuanto a lo que son técnicas básicas de integral. Aquí vemos la regla de la potencia, donde tenemos una expresión de esta forma, un exponente de esta forma, un exponente n. Si nosotros hacemos esta operación de la integral, lo que se va a hacer ahora es que se le va a sumar una unidad a mi exponente y además también se va a dividir entre ese mismo número. Eso es lo que tenemos. Finalmente, como son integrales indefinidas, siempre se tiene que considerar la constante. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un caso para ilustrar esta propiedad, si hacemos la integral de x a la 7 de x, aquí recuerden que tenemos que poner este de x, aquí la n es igual a 7. Vemos ahí que es ese 7 que tenemos acá. Según la regla, entonces, vamos a ponerlo de esta forma. El resultado de hacer esta operación que se conoce como integral va a ser x a la 7 más 1 dividido entre ese mismo número, 7 más 1. Y además siempre le tenemos que agregar una constante. Entonces ahora ese resultado va a ser x a la 8 dividido entre 8 más una constante. Esa es la forma en la que nosotros obteníamos el resultado de los ejemplos que vimos al principio de esta sección. Si esta operación que estoy denominando como la integral de esta función x a la 7 es correcta, entonces al momento de derivar voy a obtener mi función original. Recuerden que es lo que estuvimos haciendo en la parte anterior. Ahora ya sabemos de dónde viene. Esos exponentes aplica esta regla que estamos viendo aquí. Al exponente se le suma 1 y se divide entre ese mismo número. Después se le suma una constante porque son integrales indefinidas. Si derivamos esto, si hacemos la derivada con respecto a x de x a la 8 sobre 8 más una constante, voy a tener lo siguiente. Ahora estoy derivando, recuérdenlo, y vamos a bajar ese 8, vamos a ponerlo 8x y se le resta una unidad, estoy derivando ahora. Aquí se divide entre 8, recuerden, solamente estoy derivando esta parte de aquí arriba, el 8 queda, de esta parte de acá abajo queda igual. Más la derivada de una constante es 0. Entonces si se fijan, aquí el 8 se cancela y me queda nada más x a la 7, que es esto que tenemos acá, que se conoce como integrando. Entonces, este resultado que tenemos acá efectivamente es la integral correcta de x a la séptima potencia. ¿Por qué? Porque su derivada de esta expresión que tenemos aquí me regresa a la expresión original. Si yo me hubiera equivocado en algún elemento, entonces la derivada no me hubiera dado exactamente x a la séptima potencia. Esto aplica para todo excepto para el caso que viene aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que es x a la menos 1, si lo ponemos de esta forma, si mi integral fuera la integral de 1 sobre x de x, esto recuerden que lo podemos escribir como la integral de x a la menos 1 de x. Si nosotros queremos aplicar esta regla que vemos aquí, vamos a tener una divergencia. Entonces si nosotros lo hacemos de esta forma, nos va a quedar x a la menos 1 más 1 según esta regla que hay aquí, dividido entre menos 1 más 1 más una constante. Entonces aquí va a ser
x a la 0. Si se fijan, esto queda la x a la 0 dividido entre 0 y esto no se puede. Aquí tenemos una divergencia. Esto entonces, como vemos en la regla de la potencia, aplica para todos los números reales excepto cuando n es igual a menos 1. Si llega el caso particular en donde n es igual a menos 1, entonces la integral para ese caso solamente es el logaritmo natural de x. Entonces, en este caso, aplica este tipo de respuestas. Entonces, la integral cuando tenemos el exponente menos 1 es el logaritmo. Para el resto aplica la regla que tenemos aquí arriba. Si nosotros vemos, por ejemplo, un caso, si tuviéramos aquí 7 dividido entre x de x, una propiedad de la integral es que el 7 la podemos sacar de nuestra integral y queda 7 integral de 1 sobre x de x. Entonces esto, como habíamos comentado en esta excepción de la regla de la potencia, esto va a ser igual a 7 veces el logaritmo natural de x más una constante. Si nosotros derivamos esto, pues nos va a quedar x a la menos 1, que regresamos a esta expresión que tenemos acá. Entonces, estas son las reglas básicas para nuestras integrales. En la siguiente sesión vamos a ver ya ejemplos de casos ya particulares. Con esto concluimos el día de hoy.